bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta entrevista con Iván Zeta y Lu Alter de compañeros de Judíes por Palestina que acaban de tener una experiencia por un viaje justamente en Palestina que nos van a contar acá en una entrevista para Prensa Obrera que estamos haciendo en el local del Partido Obrero. Esperamos, bueno, que acá puedan transmitirnos un poco un viaje, calculo que intenso, ¿verdad? Cuenten un poco, bueno, en calidad de qué fueron invitados, qué actividades participaron. Bueno, cuento un poco yo y después un poco Iván. Bueno, gracias por el espacio y por la entrevista. Iván y yo fuimos invitados por una organización que se llama Center Jewish for Non-Violence, que es algo así como Centro Judío por la No Violencia, que es una organización que existe hace 10 años más o menos, que está basada entre Estados Unidos y Jerusalén, y básicamente ellos lo que hacen es que organizan algo llamado presencia protectiva o presencia protectora, que es llevar activistas de diferentes países, en general suelen ser europeos o estadounidenses, judíos y judías, a realizar una presencia protectora. El nombre es bastante transparente. ¿Protectora de qué y por qué esa presencia? Bueno, por lo que quizás muchos habrán visto y que nosotros lamentablemente vimos de primera mano, que es que los tienen que proteger de los colonos. O sea, en general, esta presencia protectora se hace en lugares, no tanto en las ciudades, sino en lugares más agrícolas. Por ejemplo, yo voy a contar un poco lo del sur, por ahí vos podés contar un poquito lo del norte. En el sur donde nosotros estuvimos, es una zona llamada Masaferiata, es lo que, si vieron la película Nuevo Borderland, se muestra un montón en esa película. Bueno, son pueblitos campesinos que principalmente se dedican al pastoreo de animales. Entonces lo que sucede es que los colonos, que bueno, ahora igual voy a explicar un poquito qué son los colonos por si alguno no lo sabe, pero les impiden su vida cotidiana. Básicamente hay días en los cuales se pueden despertar y tener la mitad del ganado muerto, le pueden matar a los animales, les incendian las casas, les cortan el agua, les envenenan el agua. Estos colonos son una especie de avanzada de la colonización que está constantemente avanzando por parte del Estado de Israel. No son estrictamente el Estado de Israel, de hecho incluso dentro de la propia ley de Israel son colonos ilegales, pero bueno, obviamente, no solo uno dice, bueno, hacen la vista gorda, es mucho más profundo que hacen la vista gorda, porque, por ejemplo, el ejército, cuando los colonos hacen alguna de sus agresiones de todo tipo, muchas veces los palestinos llaman al ejército porque a veces logra detener una situación. Por supuesto que no mete preso a nadie, no hace nada, pero bueno, se ve ahí totalmente la complicidad del ejército y en el último tiempo, del 7 de octubre para acá, se han aumentado muchísimo estos ataques de los colonos y además una cosa que pasó, que nosotros no la habíamos visto acá, por ejemplo, que es que claro, del 7 de octubre Israel incrementa su ofensiva en la Franja de Gaza y lleva un montón de soldados. Entonces, necesita más soldados, llama a sus reservistas, ¿no? En Israel todo el mundo, el servicio militar es obligatorio, 3 años para los hombres y 2 años para las mujeres, creo. Entonces llama a sus reservistas, claro, estos colonos, algunos son reservistas. Entonces, de un día para el otro, el colono haciendo cosas ilegales y agrediendo a la gente, pasa a estar con el uniforme del ejército. Entonces, esa mínima protección que los palestinos podían hacer de llamar al ejército para que detenga esa situación totalmente ilegal, bueno, desapareció por completo. También, para poner en contexto, cuál es la situación, cómo se vive en Cisjordania, el distinto estatus legal. Digamos, acá contaba que no es territorio de Israel, son territorios ocupados. Bueno, si podés profundizar también, si ustedes vieron esa diferencia entre las distintas zonas en las que está dividida. Sí, bueno, desde 1967 que Israel ocupa militarmente Cisjordania y desde 1993 con los acuerdos de Oslo se produce lo que supuestamente era un acuerdo para tener como destino la paz y la coexistencia, una división en tres zonas distintas con distinto grado de control israelí sobre el territorio, que supuestamente iba a ser una situación transitoria hacia una desocupación de Cisjordania. También había discusiones respecto de Gaza y demás, pero que tenía como intención una retirada
una retirada progresiva hacia la constitución del Estado palestino. Eso se terminó transformando, o se terminó revelando como lo que verdaderamente era, que es que no era un vehículo para la retirada israelí, sino para una profundización de la colonización sobre territorio palestino. Y bueno, esa división quedó consolidada en lo que son las zonas A, que tienen administración y control supuestamente militar por parte de la autoridad palestina, pero el Estado palestino como tal no existe. Lo máximo que tiene la autoridad palestina es una mínima fuerza policial que, bueno, se parece más a División Palermo que a una policía de verdad. Las zonas B, que son controladas administrativamente también por la autoridad palestina, pero que tienen control militar israelí, y las zonas C, donde predomina más que nada las zonas rurales, que tienen control administrativo y militar israelí. Entonces, nosotros fuimos recorriendo a lo largo del viaje distintas zonas. Estuvimos al comienzo en lo que sería especialmente zona C, que es la zona de Masafer Yatta. Masafer Yatta tiene muchas aldeas, todas muy pequeñas, que son cercanas a la zona de la ciudad de Yatta, y eso es zona C. Luego hemos también recorrido Nablus, Burin, Jenin, que son todas zonas A, y en su periferia también incluyen zonas B. Lo que fuimos viendo también son los distintos mecanismos con los cuales Israel intenta cotidianamente empujar a la población, desplazarla y tratar de avanzar sobre lo que serían los territorios C, mediante empujar a la población a que se tenga que abandonar sus campos, a que se tenga que mudar hacia la periferia o hacia incluso a hacinarse dentro de ciudades más grandes. Y todo lo que fue el récord, incluso previo al 7 de octubre de 2023, de anexiones ilegales, que solamente fue superado tristemente por el nuevo récord de 2024 de territorios que Israel reclama como propios y que bajo legislación internacional son parte de la Cisjordania ocupada. Van avanzando en la medida en que logran que esas aldeas se quiebren, que los pobladores dejen de resistir, que vuelvan que se replieguen hacia las ciudades. Y bueno, es una ofensiva cotidiana, como decía Luciana, alternada entre los colonos que van realizando sus asentamientos. Es importante explicar esto, que a nivel internacional los asentamientos son todos ilegales. Es ilegal trasladar población hacia zonas militarmente ocupadas, pero incluso bajo la legislación israelí, que reconoce como legales algunos asentamientos, también hay otros asentamientos que se llaman puestos de avanzada o outposts, que son ilegales. Sin embargo, el Estado israelí no solamente no hace nada para evitarlo, sino que lo fomenta, les da conexión de agua, les da conexión de electricidad. Y bueno, este ahogamiento por parte de los asentamientos, la ofensiva cotidiana de los colonos, pero no solamente los colonos, el ejército también declarando ciertas zonas como zonas militares cerradas, como zonas de entrenamiento, y por lo tanto forzando a pobladores a abandonar temporal o permanentemente sus casas, sus campos y demás, hacen que, bueno, en algunos casos terminan llamando a los pobladores cuando pasa algún problema a la policía israelí, pero siempre llega primero el ejército siempre primero protege a los colonos, y en última instancia, con suerte, si es que llega en algún momento la policía, la acción ya terminó y el daño ya está hecho. Y bueno, nosotros estuvimos ahí viendo las distintas formas en las que se presenta la ocupación, y por lo tanto también después podemos contar un poquito de las distintas formas en las que se adopta la resistencia por parte del pueblo palestino. Entiendo, el programa de acompañamiento lo protagonizan distintas organizaciones. ¿Cómo fue llegar a Israel sabiendo que iban, bueno, a participar de esta instancia? Sé que, bueno, son lugares donde hay interrogatorios, donde también hay una acción, un registro de quién ingresa, quién sale del país y demás. ¿Se toparon con alguna situación para contar en ese sentido? Vale. Sí, primero aclarar, porque no lo dije, no aclarar, sino no lo dije antes. La organización está CJNB, la que nos llevó a nosotros, siempre, o sea, a lo que fuimos nosotros no es lo que ellos hacen usualmente, ¿no? Ellos hacen esto que organizan lo de la presencia protectora, pero este año, por la profundización de lo que está sucediendo, etcétera, se vieron como en la necesidad de hacer algo un poco más político y algo que tenga un poco más de perspectiva. Porque bueno, incluso en palabras de ellos, que nos quedaron, la verdad que a Iván y a mí nos resonaron un montón, ellos que dicen, nuestra actividad, o sea, es muy importante la actividad de ellos, porque lo que vemos es que
o sea, es muy importante la resistencia palestina, pero el apoyo que dan estas organizaciones a esa resistencia es la que ha hecho que muchas aldeas sigan existiendo o que hayan vuelto, o sea, logrado que ciertas aldeas incluso recuperen gente, etc. Pero lo que ellos decían es, sentimos que estamos siempre o perdemos o empatamos, ¿no? Perdemos, empatamos, perdemos, pero nunca ganamos, nunca vamos para adelante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no es que fuimos a hacer eso, sino que fuimos más en carácter de tener, participamos un poco, pero de tener reuniones, etc. Pero bueno, yendo ahora a lo que le preguntaba Iván recién, Iván, porque los dos se llaman Iván, estoy en un sandwichito de Iván, como dijo Tami. Bueno, sí, a ver, nosotros sabíamos que la entrada era, poco tello la entrada y iba a la salida si nos repartimos, pero sabíamos que la entrada era compleja, ¿no? Complicada, teníamos incluso miedo de que nos rechazaran, si bien la organización nos dijo, nosotros hasta ahora no nos pasó, pero bueno, porque obviamente, ¿no? Ellos consideran, ¿no? Nosotros que están en una guerra, ¿no? Entonces dicen, estamos en guerra, etcétera. Bueno, convengamos que también es raro que vaya gente en medio de una guerra, ¿no? Entre comillas guerra, para nosotros más raro aún ir donde está habiendo un genocidio. Entonces, bueno, por supuesto que nosotros usábamos nuestro, entre comillas, privilegio de ser judíos y judías y sobre todo mayor privilegio de ser judíos y judías blancos, que es algo que en Israel es muy importante, lamentablemente. Entonces, bueno, vos llegás y te dicen, ¿qué hacen acá? ¿A qué vinieron? No, venimos porque, bueno, teníamos toda una cosa preparada de turismo, no sé qué. Y no tienen miedo, porque es una pregunta lógica, ¿no? En un punto. No, bueno, sí, entonces ahí nosotros diciendo, bueno, sí, en realidad queríamos venir el año pasado, pero pensamos que ahora las cosas están un poco mejor. Ah, sí, eso como que un poco le gustó, digamos, un poco le gustó. Y además, nada, es lejos, ¿no? Como que el conflicto está en otro lado, ¿no? Nosotros como medio haciéndonos los sonsos. Pero bueno, vos entrás, o sea, nosotros, el aeropuerto está en Tel Aviv, nosotros no estuvimos nada ahí en Tel Aviv, de hecho el primer lugar en que estuvimos fue en Jerusalén y estuvimos por supuesto en la parte este de Jerusalén, que es la parte árabe. Entonces no recorrimos nada de Tel Aviv, nos fuimos directo en un tren a Jerusalén, pero la impresión que te da es, a mí me resultó aplastante la cantidad de ejército y soldados armados con unas armas gigantes que hay por todos lados. Es decir, esto que te quieren vender, ¿no? Que este es el país de la libertad y la democracia, el Medio Oriente y no sé qué, y lo moderno. Pues sí, yo no veo nada moderno en esta cosa completamente militarizada. Entonces, el impacto, yo entiendo, no fui ni quiero ir, no entiendo cómo hay gente que va de vacaciones a ese país, pero entiendo que Tel Aviv tiene medio otra onda, digamos, ¿no? Pero bueno, la salida fue peor, se la voy a dejar ahí vos. No, tanto a la entrada como a la salida, las preguntas son claves a la hora de ver si te pones nervioso, a la hora de ver si pisas el palito, si decís algo que no tiene coherencia. Y después, ya estando adentro y preparándonos también para lo que era la salida, nos comentaron, bueno, la salida suele ser un poco más complicada que la entrada. Yo me sorprendí de eso. Sí, nosotros creíamos que el principal riesgo tenía que ver con la entrada, con ser devueltos antes de entrar, que supieran de nuestra actividad antisionista cotidiana, que nos googlearan, estuvimos haciendo limpieza de redes, limpieza de los teléfonos, fuimos preparados para eso y bueno, realmente la entrada se simplificó desde el primer momento en el cual nos preguntaron si era la primera vez que estábamos en Israel. Yo pude mencionar que hace 10 años fui con un viaje de estos de derecho de nacimiento, de birthright, de Bria, y eso ya les da la pauta de que somos judíos y eso cambia la cara y cambia el tono del interrogatorio y lo mismo pasó a la salida. A la salida, ¿por qué es un poco más complejo? Porque buscan sacarte información sobre qué hiciste estando adentro de lo que ellos consideran su territorio. Entonces buscan pinchar un poco más a ver si obtienen algún tipo de información y además porque obviamente quieren transmitir la imagen de que a ellos no se les escapa nada, de que es el aeropuerto más seguro del mundo, de que ellos están en control. No pudimos hacer el check-in online, ¿no? Bueno, no se podía hacer el check-in online porque quieren forzarte a que vayas a presentarte al mostrador. Hay un primer interrogatorio de clasificación donde te hacen 5 o 6 preguntas. Nos hicieron preguntas bastante parecidas a las de la entrada, sumándole qué hicimos, por dónde estuvimos y demás. Y nos hicieron un careo por separado, a diferencia de la entrada, para ver si había coherencia o no en las cosas que nosotros decíamos. Y luego el siguiente control de seguridad, donde a nuestro entender, por las respuestas que dimos y por la tranquilidad con la que nos manejamos,
y por el hecho de ser judíes, fue un poco más light que otros controles que veíamos que avanzaban más lento, que eran más rigurosos. De todas maneras, aún estando en lo que supuestamente era la fila tranquila de la salida del aeropuerto, te revisan absolutamente todo lo que tenés, incluido si tienes un libro, página por página, todo lo que tengas lo van a abrir, lo van a chequear. Realmente transmiten una sensación de gran hermano, de control total. Y bueno, tuvimos las precauciones igualmente porque sabíamos, y después nos contaron, por ejemplo, las compañeras de Brasil, de Voces Judaicas por Libertação, que la remera que tiene Luciana fue parte de un intercambio con las compañeras, que a una de ellas, obviamente, no trataron de la misma manera a las brasileñas que a nosotros, y que al abrirle el equipaje y detectar que tenía unos jabones de aceite de oliva que habían sido comprados en Nablus, que tenían empaque en árabe, empezaron a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Y por qué estuviste en Nablus? ¿No sabes que Nablus es una ciudad muy peligrosa, que ahí hay terroristas? La tuvieron 40 minutos, llamaron al jefe de seguridad del aeropuerto. Fue toda una situación muy tensa que a partir de que la compañera nuestra fue explicando, largando información de a poco, pero al mismo tiempo remarcando su condición de judía y demás, terminó saliendo y pasando por el control, no sin esa tensión que muchos otros también reflejaron. No es la misma situación de quien tiene pasaporte estadounidense, quien tiene pasaporte europeo, quien tiene la tez un poco más blanca. Existe ese racismo y bueno, lo pudimos ver, lo pudimos comprobar, también contrastando las experiencias de las distintas personas de la delegación. Pero una cosa más graciosa que nos pasó, entre comillas, que es que estábamos en la primer cola y estábamos hablando obviamente en castellano, y un argentino que vivía ahí hace 10 años, son argentinos, yo voy a volver a Argentina, y se nos pone a hablar y nosotros no queremos hablar con vos porque... Entonces fueron 10 minutos hablando del clima, que los precios, que todas cosas, la ropa, no sé, ya no sabíamos de qué hablar para no hablar de nada importante. Bueno, finalmente cuando llegamos al control, el paso más rápido, nos separamos, qué sé yo, subimos al avión, finalmente después de todo esto, la revisación y bla, bla, bla. Subimos al avión y vemos que el avión iba de Tel Aviv a Madrid lleno de argentinos, todos a los gritos, bueno, no importa, siendo argentinos que dijimos, sin ser prejuiciosos, pero probablemente eran sionistas. Hay diferentes niveles, ¿no? Por supuesto, de sionismo y todo, pero yo lo miré a Iván y le digo, ¿y vos? ¿Cuánto era el vuelo? 4 horas y media, no sé. Hablamos todo el vuelo en inglés, ¿no? Sí, ya fue, dijimos. Entonces, las 4 horas y media del vuelo de vuelta, hablamos en inglés entre nosotros porque no queríamos que los argentinos supieran que éramos argentinos, porque íbamos a empezar a hablar de cosas que no queríamos hablar. Pero digo, bueno, pero tenemos que inventarnos una nacionalidad porque claramente nativos de inglés no somos. Entonces, bueno, decidimos que yo era rumana por mi abuela y él era polaco. Nadie nos preguntó igual, ¿eh? No. Pero bueno, teníamos todo armado nosotros. Está bien, bueno. Israel refleja mucho ese carácter de... Bueno, se lo presenta como algo cosmopolita en realidad. Es esto que explicaba Ivo, que lo considera como un derecho de nacimiento. Ir a Israel, cosa que se contrapone con la prohibición del retorno de los palestinos, digamos, un contraste muy marcado entre una cosa y la otra. Que ustedes llegaron y fueron a Jerusalén Este. ¿Qué vieron ahí? Jerusalén es una ciudad con una carga muy importante porque, bueno, es un centro religioso, tanto para árabes como para judíos, también para cristianos, digamos, un montón. Pero particularmente una presión ahí, esta idea de convertirla en una capital. Bueno, a partir del 67 se anexó esa parte que antes no era Israel según la partición original de las Naciones Unidas. ¿Cómo es, qué vieron ahí en Jerusalén? ¿Cómo es el clima social? Bueno, ahí, como decía recién Iván, Jerusalén en un principio era una ciudad que no iba a estar ni en Israel ni en Palestina, sino que iba a ser una ciudad medio mitad y mitad, creo que una parte cristiana incluso también, pero bueno, la parte este es la parte árabe, la parte oeste es la parte judía y después hay una parte cristiana. Nosotros, por supuesto, como dije antes, estuvimos en el este. Bueno, sí, primero que en la parte, en todo Jerusalén, prácticamente en la parte judía no estuvimos, ¿no? Estuvimos en la parte árabe, pero el ejército de Israel anda por ahí como si fuera las banderas, el ejército, etcétera, etcétera. El último día, después hablo del otro, pero el último día, cuando terminó el programa y nos quedaba un ratito, nos levantamos muy, muy temprano porque queríamos conocer la mezquita de Al-Aqsa, que es una mezquita más famosa, que está ahí en Jerusalén Este.
y que, bueno, siempre quienes seguimos la cuestión palestina hace mucho tiempo, es un lugar obviamente sagrado para el Islam, y donde el ejército, los colonos van todo el tiempo, acosan a la gente, se meten cuando están rezando, no los dejan entrar, bueno, diferentes tropelías de todo tipo. Y bueno, no pudimos llegar, por ejemplo, porque nosotros nos fijamos en el Google Maps cómo ir, por supuesto que no le íbamos a decir a nadie que a dónde íbamos, pero íbamos caminando así, haciéndonos los turistas, y nos paran, o sea, mini checkpoints, ¿no? En el medio de la ciudad vieja, que son como unos callejoncitos, ¿no? Como lo que uno tiene un poco en la cabeza de una ciudad medieval, aunque es más antigua, pero bueno, iban de repente dos del ejército que tenían 17 años y medio cada uno. ¿A dónde van? Al Muro de los Lamentos, estaba medio cerca, ¿no? Es chiquito, estaban todos medio cerca, entonces al Muro de los Lamentos. No, acá está cerrado, vayan por allá. Bueno, gracias, ¿no? Pero no pudimos llevar nunca. Es decir, no pudimos ir, tuvimos que ir al Muro de los Lamentos, de hecho. Y en parte esto, refiriéndonos a esto de entrar y salir y qué sé yo, también, por ejemplo, yo hasta bajé todas mis fotos, le dejé toda mi memoria de la cámara a alguien de allá para que me las mande después por si en algún momento nos revisaban la cámara, y puse una nueva memoria y empecé a sacar todas fotos como turísticamente fotos ahí en Jerusalén. ¿Quieres decir algo? Sí, no, en realidad conocimos poco de Jerusalén porque los días que estuvimos ahí nos la pasamos de reunión en reunión. El mérito del programa y de la organización es que está conectada con todos los activistas, todo aquel que se mueve y hace algo para el lado del bien, ellos están conectados y nos pudieron presentar a todo el mundo, con lo cual pasamos las primeras 36 horas dentro del hotel en un saloncito de convenciones que tenía, donde las delegaciones de todos los países, que hasta ahora no las nombramos, pasamos presentaciones de media hora, cada uno contaba un poquito de su país, de su organización, de su experiencia, y el resto de las organizaciones también podían preguntar lo que quisieran. Entonces estábamos nosotros, estaba la gente de Voces Judaicas por Libertad Sound de Brasil, había gente de Estados Unidos, de 3 organizaciones distintas, Jewish Voice for Peace, If Not Now y Rabbis for Ceasefire, que quizás es la menos conocida, pero es interesante, son casi 400 rabinos y rabinas y estudiantes de rabinato que se agruparon por un cese al fuego, que ya ahora hablan de genocidio, que están incluso analizando cambiarse el nombre de rabinos por el cese al fuego hacia rabinos contra el genocidio. Tienen toda una estructura de militancia muy distinta a la nuestra, tratando de contactar por privado a mucha gente que juega un rol de liderazgo dentro de sus comunidades y que al mismo tiempo está muy condicionada económicamente por el Estado de Israel de manera directa o indirecta, y por lo tanto hay mucho de diálogo subterráneo y de tratar de ir avanzando de a poquito y también de colocar estas problemáticas en sus comunidades sin necesariamente producir rupturas inmediatas y quiebres. También había un representante de Independent Jewish Voices de Canadá, había gente de Países Bajos, del grupo El Rab, de Francia, del grupo Tzedek, y de Reino Unido, del grupo Namod. Con lo cual, bueno, el primero fue muy interesante. Con varios de ellos compartimos Global Jews for Palestine, la red internacional, la red global de judíos por Palestina. En este momento tiene 20 países, son 25 grupos, y eso también estuvo bueno porque pudimos dialogar y trabajar en persona con muchas organizaciones con las cuales normalmente solamente nos vemos de manera virtual, un domingo por mes, en el horario fijo en el que podemos coincidir todos, porque hay gente de Australia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de Europa, y bueno, la única forma es el domingo a las 4 de la tarde de acá, que es el lunes a las 7 de la mañana de Nueva Zelanda y a las 6 de la mañana de Australia, y para otros es el domingo a la mañana. Y bueno, volviendo al tema, en Jerusalén vimos poco. Por un lado estuvo todo esto, luego hubo una... ¿Lo de los Black Panther? Sí, hubo una etapa intermedia entre visitar Cisjordania, la zona sur de Masaferiat y la zona norte, donde conocimos un montón de organizaciones y activistas que son personas judías de ciudadanía israelí que activan tanto en Jerusalén como en los territorios ocupados, como también conocimos una representante de una organización de palestinos y palestinas que tienen ciudadanía israelí, con lo cual, bueno, dentro de lo que es Jerusalén completamos un poco el panorama de lo que sería el activismo judío y palestino de ciudadanía israelí con distintas organizaciones. B'Tselem, que es de la Organización de Derechos Humanos, de las revistas 972 y Jewish Currents, del Green Olive Collective, y bueno, y quizás merece un párrafo aparte también el tema de los refusniks,
de los jóvenes que se rehúsan a ingresar al ejército, que eso después podemos profundizar un poco. Y bueno, y el último día estuvo la Yapa, que acá Luciana capaz puede contar un poco mejor que yo, que fue el tour que nos hizo Rubén de los Black Panthers. Sí, cortito porque por ahí mejor hablar un poco más de lo que pasó en Palestina, pero, o sea, en Cisjordania y en los otros territorios, pero el último día nos hizo un tour por una parte de Jerusalén Este, una persona que había formado algo llamado los Black Panthers en Israel, digamos, ¿no? O sea, los Black Panthers eran este grupo armado de organización de los negros de Estados Unidos contra la opresión, contra las leyes raciales, bueno, creo que más o menos todos lo conocen. Y bueno, ¿por qué eran Black Panthers y eran judíos israelíes? ¿Por qué eran Black Panthers? Bueno, porque eran todos o ellos nacidos en los países árabes, o sea, judíos árabes, o hijos y descendientes de judíos árabes. Y ahí, bueno, profundizamos un poco en esta idea que ya les había comentado antes y nosotros teníamos también alguna idea de esto de que no es lo mismo en Israel ser un judío blanco, ser un judío askenazí, que ser un judío sefaradí o un mizrahim, estos judíos árabes que tienen la tez más oscura de la piel. Y bueno, nos contaron también ahí toda una situación de que cuando se funda, entre comillas, cuando se impone el Estado de Israel en el 48, bueno, muchos lo hacen por motu propio, digamos, o sea, quieren ir hacia este lugar, pero también se produce una situación de que los países árabes, que sabemos que se oponen a esta situación, aparece un antisemitismo que al parecer no estaba presente, o sea, no de la misma manera el antisemitismo o la judeofobia que estuvo presente en Europa durante cientos de años y que tuvo su punto culmine con la Shoah, con el Holocausto. En la zona de Oriente Medio había una convivencia mucho más tranquila, de hecho muchos judíos y judías tenían hasta estatus en la sociedad profesional, es decir, habían logrado integrarse a la sociedad. Y bueno, cuando aparece el Estado de Israel, hay una reacción, a muchos los expulsan de sus países, muchos incluso piden poder volver a sus países, hay toda una tensión ahí, pero que es una tensión que se genera en ese momento, ¿no? Que no es que es algo previo, y siempre vuelve, ¿no?, esta idea de algo que sucedía en Europa y que fue terrible lo que sucedió en Europa, se le enchufa la, entre comillas, solución, nosotros sabemos que no hubo ninguna solución, del problema judío, como lo llaman, que en realidad es un problema europeo, ¿no? Porque los europeos terminaron matando a 6 millones de judíos, se lo terminan enchufando a los pobres palestinos, sacándole la tierra y bueno, toda la situación que está ahora. Contaba también en el norte, bueno, Jenin entiendo que es una de las ciudades previas a la fundación del Estado de Israel, en el cual había, incluso como Haifa, que está cerca, bastante convivencia. Se ve ahora en la calle, digamos, ya no... otra rispidez social, digamos, no hay instancias en las cuales israelíes y palestinos se comportan común, ya no es una situación de tensión que ya no se puede conciliar. La realidad es que lo que vimos es una sociedad totalmente segregada, no hay no se visibiliza, por lo menos en las ciudades, ahí sí, fuimos a ciudades palestinas, donde a simple vista lo que se ve es población palestina. No estuvimos, por ejemplo, en otras ciudades como Hebrón, donde hay barrios enteros que son asentamientos de colonos israelíes. Estuvimos en ciudades donde, por ser zona A y por tener predominio de población palestina, lo que se percibe es una ciudad palestina completa. O sea, lo que se vive es una segregación, porque además hay un régimen de apartheid que refuerza esa segregación y que impide cualquier tipo de vinculación que no sea por medio de la violencia. Los asentamientos israelíes están todos cercados, con muros, con alambre de púa, con cámaras, con checkpoints, con custodia militar, y todo ese armado también contribuye a la sensación, como acá en los barrios privados, es decir, la sensación de que afuera está el peligro, de que afuera están los malos, de que adentro estamos los buenos. Entonces, por lo menos mi percepción a lo largo del viaje, tanto para las zonas rurales como para las zonas urbanas, es que Israel busca esa separación, y esa separación también se traduce en distintos regímenes legales. Hay una ley civil que solamente aplica para los ciudadanos israelíes, incluso en territorio ocupado, y para los palestinos, en su tierra ocupada rige la ley marcial, y eso se traduce en diferencia de derechos,
se traduce en que hay ciertas carreteras, ciertas calles que solamente pueden ser transitadas por israelíes y por autos de patente israelí, y en los checkpoints los autos israelíes pasan rápido y casi sin control, y los autos con patente palestina tienen que ser registrados, les piden la documentación, los revisan, pueden estar horas esperando, hay momentos en los cuales esos checkpoints se cierran y los palestinos saben que no pueden ir para un lado ni para el otro. En las festividades judías también se impone que esos pasos quedan cerrados, y es una búsqueda constante por limitar el movimiento y por constantemente dificultar la vida cotidiana, como decía Luciana antes, y por segregar, por separar y por generar esta sensación de, en la población israelí, de miedo, de peligro, que se transforma obviamente también en una deshumanización total de los palestinos, y en el caso de los palestinos la sensación de que no pueden moverse libremente y que no pueden transitar, ni habitar, ni trabajar, ni moverse en su propio país. Sí, lo de las patentes es así, o sea, hay patentes, las amarillas son las israelíes, las blancas son las palestinas, y hay caminos que, si vos tenés una patente blanca, directamente no podés ir por ese camino. Después una cosa que nos impresionó mucho es que cuando entras a Cisjordania, digamos, saliendo de Jerusalén, hay unos carteles rojos que están en hebreo, en árabe y en inglés, que dicen: usted está más o menos saliendo de Israel, si usted es judío, este lugar es muy peligroso. Así, o sea, tenemos fotos de ese cartel. Que nos contaba, por ejemplo, uno de los chicos de la organización, que él vive ahí, es un estadounidense, vive ahí hace como más de 10 años, su familia vivió ahí, ahora vive en Estados Unidos, y me dice, una vez vino mi papá y lo estaba llevando a Mazaferiata, al sur, y me dijo, vio el cartel, mi papá me dice, que tiene clarísimo lo que hago, lo que pasa, etcétera, vio el cartel y me dijo, che, ¿está todo bien? ¿Estamos seguros? O sea, un cartel que mete realmente miedo. Y después, bueno, lo que decían, nosotros a Hebrón no fuimos, pero vimos un montón lo escuchábamos, vimos videos, hay literalmente calles que no pueden pasar los palestinos. Y hay gente que tenía la puerta de su casa en esa calle. Entonces, gente que tiene que salir por la terraza y meter una escalera, hacer unos malabares para salir de su casa. Eso de Hebrón es terrible. Y algo que... Porque hay un montón de cosas que, a ver, Iván y yo y un montón de otros compañeros y compañeras, si bien hace rato que seguimos la causa palestina, en los últimos 2 años, bueno, hemos estado sumergidos en ella de forma diaria, 24/7, y un montón de cosas que las sabemos, pero que verlas ahí, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, o sea, uno tiene clarísimo los checkpoints, ¿no? Entonces, cómo a veces para ir de un pueblo palestino a otro, porque esto, Cisjordania, uno lo ve en el mapa, bueno, ahora en el mapa están como todos separados como cantones, ¿no? Pero en un momento era como una continuidad y separado Gaza. Bueno, esa continuidad nunca fue tal. Uno quería ir de un pueblo al otro, tenía que pasar por un checkpoint, y en ese checkpoint podían pasar muchas cosas. Si el soldado estaba de buen humor, te dejaba pasar. Si estaba de mal humor, podía dejarte pasar o estar 4 horas ahí o lo que sea. Claro, meterte preso y bueno, y después vamos a hablar, ¿no? Porque ir preso es realmente... ir preso es que te torturen. No es que ir preso, ay, bueno, vas preso, estás detenido un rato y uno... No. Ir preso es que te torturan. Todos los palestinos eso lo tienen clarísimo. Por eso intentan evitarlo. Pero una cosa que a mí me llamó la atención es, yo le digo, que hay checkpoint voladores. Entonces la gente me dice, ¿qué quieres decir con eso? Claro, que uno se imagina un checkpoint, ¿no? Bueno, y ve las imágenes, los videos, bueno, una casilla de seguridad, una barrera. Claro, pero lo que hacen también es que... Entonces vos decís, bueno, yo tengo que ir acá ya, no hay ningún checkpoint, llego en 20 minutos. No, de golpe agarran un jeep, te lo ponen en... Como ponen acá, suponete, Rivadavia y Carabobo. Ponen un jeep, cortan el tránsito y no dejan pasar a nadie. Pasan, si hay israelíes pasarán y bueno. Y a nosotros de hecho nos pasó. Un día estábamos yendo de un lugar a otro y de repente nos desviamos, no sé qué, preguntamos qué pasó. No, lo que pasa es que ahora ¿cómo pusieron un checkpoint? Dijimos, ahí fue como que nos dimos cuenta, como, tipo que no saben dónde están los checkpoints, los palestinos, el que maneja... No, sí, lo que pasa es que de golpe te clavan una camioneta y no te puedes mover. Entonces, lo más básico de todo de la vida, ¿no? Uno dice, tengo el cumpleaños de Iván, ¿entendés? Bueno, hoy es el cumpleaños de Iván, nos invitó a la casa. Es a las 8. Y bueno, pero ahí no llegaste nunca, porque a alguien se le cantó que... Y no había ningún checkpoint en el camino, simplemente unos soldados se les cantó poner una camioneta y bloquearse el camino. Bueno, profundizando en esto que dicen, es este contraste entre las colonias judías, los asentamientos judíos que tienen
todos los servicios y más, incluso, de hecho, a mí me tocó ver que las mejores rutas de Israel están en Cisjordania, en los territorios ocupados, para poder trasladarse de un asentamiento a otro, que solamente la pueden usar israelíes. ¿Cómo se traduce eso, digamos, para la vida de las aldeas palestinas? ¿Cómo producen lo que producen? ¿Cómo lo comercian? Digamos, ¿cómo se organiza también la vida social y económica en esta situación de tanto? Porque de hecho tengo entendido que tampoco pueden ni vender afuera, digamos, no pueden exportar, digamos, hay un problema. En su momento exportaban solamente vía Jordania. Bueno, ¿cómo es esa organización en Cisjordania de la vida más cotidiana? Bueno, obviamente afectada por todo esto que decíamos recién. Por ejemplo, uno de los pueblos que nosotros estuvimos es este que se llama Umalker, que, claro, algo obvio que, o sea, lo vi en el momento, después medio me había olvidado y ayer comentándoselo con alguien, nosotros estuvimos la mayor parte del tiempo que fuimos estuvimos en ese pueblo en un centro comunitario que había. Y claro, estábamos ahí en el centro comunitario, habíamos llegado ahí con el auto y en un momento fuimos a la otra parte del pueblo y claro, había una ruta en el medio. O sea, los tipos le clavaron una ruta en el medio del pueblo. O sea, vos para ir de un lado al otro del pueblo tenías que atravesar por un camino que era, bueno, un camino que habían puesto para el asentamiento, que Carmel, ¿no? ¿Se llama ese que está ahí? Bueno, entonces ahí, o sea, en esa parte ellos tienen una economía más local, digamos. Pero, por ejemplo, en el norte, en Burín pasa algo, tienen en el norte más cosecha de árboles de olivo. De olivo, también hay en el norte, nosotros no estuvimos en esa parte, pero hay también de cítricos, muchos de cítricos, pero en la parte que nosotros estuvimos, sobre todo es de olivo. Lo que nos contaron es que, o sea, el pueblo está como en la ladera de una colina y toda la colina está llena de árboles de olivo. Nos cuentan que el 7 de octubre o el 8 de octubre, el ejército de Israel llamó al alcalde, que es un alcalde palestino, y les dijo, a partir de mañana, si vemos a alguien que va a cosechar, a la parte de los campos del olivo, no sé si era la época de la cosecha. Ah, sí, la época de la cosecha. La cosecha es a fines de octubre, principio de noviembre. Cualquier persona que pise la parte de donde están los olivos, la vamos a disparar y la vamos a matar. Entonces esta gente hace 2 años que no puede pisar y cosechar sus árboles de olivo. Y ellos, bueno, ahí sí, entiendo que venden para afuera, o sea, venden también dentro de Palestina, y lo de la exportación desconozco, pero me imagino que tiene que ser por Jordania. De hecho, por ejemplo, ellos cuando tienen que salir, en general, lo hacen por Jordania. Cuando estuvimos en Jenin, que vimos a la gente del Freedom Theater, del Teatro para la Libertad, y que ellos a veces salen, van a Europa a hacer giras, etc. Y sí, en general siempre eso es... Que tampoco es que es tan sencillo, salir por Jordania, pero sí, es por Jordania. Y no sé, ¿querés contar lo del aceite? De nuestro aceite. No, después. Sí, o sea, es gran parte de una economía de subsistencia, hay mucho de intercambio entre las distintas aldeas y hay mucho de lucha cotidiana por desarrollar esa misma actividad. Esto que contaba Luciana, ¿en qué se traduce? En que se arman unas brigadas que van de 5 a 7 de la mañana a hacer cosechas fugaces por distintas zonas, tratando de evitar los controles para tratar de cosechar una parte de lo que es todo de ellos, pero que no les permiten usufructuar, junto con activistas internacionales, con gente que va a tratar de protegerlos, a filmar en caso de que haya algún tipo de agresión. Luego sí hay mecanismos que, a ver, Israel cobra impuestos sobre toda la actividad económica palestina, tanto interna como lo que exportación evidentemente hay. De hecho, cuando estuvimos en Altubani, en una de las aldeas de Masaferiata, vimos una cooperativa de las mujeres que estaban haciendo zapatos y productos que a través de una empresa, creo que jordana, exportan para todo el mundo. O sea, hay, después, bueno, habrá las dificultades del caso, pero hay una parte de la actividad económica que a Israel le conviene que igual siga sucediendo, porque de ahí cobran impuestos, porque de ahí también les permite cierto control sobre la población, porque si vos desarrollás tu actividad cotidiana económica de una determinada manera, a la potencia ocupante le das también la posibilidad de que cortándote eso cuando quiere, te puede condicionar, te puede agredir. Entonces, sí, hay una actividad económica, pero está condicionada por todos estos elementos que no solamente afectan la vida, sino también la logística. Y bueno, después salta mucho el contraste entre
acceso a los servicios. Los palestinos tienen que o pagan el triple el agua de lo que pagan los israelíes a la empresa estatal de aguas Mekorot, que le roba el agua a los palestinos y luego se las revende, o directamente tienen que contratar cisternas, pagándolas carísimas. En el caso de la electricidad, dependen en muchos casos de paneles solares que son donados por organizaciones no gubernamentales, organizaciones activistas, organizaciones solidarias, y también reponerlas constantemente, porque cada vez que viene un ataque de colonos, uno de los objetivos predilectos, además de los tanques de agua, pincharlos o envenenarlos, es romper los paneles solares para joderles el acceso a la electricidad. Hay una diversidad de situaciones, algunos sí tienen conexión eléctrica, otros no, algunos tienen conexión a la red de aguas de Mekorot, otros no. Es todo muy, muy heterogéneo, pero en general salta mucho el contraste porque tenés una aldea con décadas, siglos de palestinos viviendo ahí que se les niegan los servicios elementales, y en un minuto se pone un asentamiento al lado, y aún siendo, como decía antes, puesto de avanzada, que no es reconocido legalmente por Israel, en menos de lo que canta un gallo, hay una conexión eléctrica, hay un caño de agua, están todos los servicios garantizados, y es de un lado al otro del muro. De un lado de la reja hay agua, hay luz, hay todo tipo de servicios, y del otro lado, nada, buscando todo el tiempo hacer la vida imposible. Sí, no, una cosa que, a ver, el objetivo, lo que decía antes Iván, en las zonas rurales, Israel y el Estado de Israel con el ejército, la policía y sus colonos están todo el tiempo actuando en pos de que la gente se vaya, hacerles la vida tan imposible que la gente se vaya. ¿A dónde? Bueno, a las ciudades en principio, a las ciudades palestinas. Entonces, realmente es muy difícil la vida económica porque se la hace muy difícil. ¿Sí? Si a vos te matan el ganado, bueno, la idea es, y por goteo, es lo que viene sucediendo en algunas aldeas, las aldeas que por diferentes razones, por ejemplo, ahí está en Masaferiata donde estuvimos nosotros, lo que nos decían es que la red de solidaridad y de activismo de los palestinos es muy grande. Entonces, están todo el tiempo en contacto, por si pasa algo en un lugar, entonces van todos para allá, y esa red de resistencia y de activismo palestino es también la que permitió hacer el contacto con estas organizaciones internacionales. Entonces es un círculo virtuoso ahí de resistencia, pero bueno, imagínense que es muy difícil. Vos, no sé, uno está en una aldea y de repente bueno, te mataron el ganado, te dejaron sin agua, te dejaron sin luz, quieren que se vayan todo el tiempo, o no puedes acceder a tus propios árboles de olivo si el objetivo es que ellos se vayan. Y bueno, ahí en Burín, donde conté lo de los árboles de olivo, nuestro guía, digamos, por ahí, un muchacho llamado Ghassan, que él es parte de una cooperativa de trabajo agrícola, que son 15 personas, la mayoría son mujeres además. Bueno, las mujeres lamentablemente no hablaban inglés, entonces estaban ahí, le decían cosas que nos traducía en una parte, pero nos contó algo que fue medio loco porque era contradictorio, porque a partir del 7 de octubre, o sea, toda la gente te habla, no hay como un antes y un después del 7 de octubre, obviamente. Nadie, o sea, lo marcan como una fecha, un punto de quiebre, digamos, ¿no? Pero nadie que te va a decir, no, qué mal que estuvo, eso no parece para nada. Pero sí, claramente, para Cisjordania también hubo un antes y un después. Pero entonces decían, por ejemplo, mucha gente trabajaba en Israel, que me pareció muy particular que la gente no le dice Israel, le dicen 48. Bueno, todos estos trabajaban en 48, ¿no? Porque los territorios ocupados en el 48, resumido, 48. Bueno, entonces mucha gente trabaja en 48, dice Ghassan. Del 7 de octubre no se puede ir más a trabajar a 48, entonces la gente se tuvo que quedar acá. Y dice, bueno, algo que era malo, obviamente, tuvo de bueno que, bueno, acá no había otra que volver a trabajar la tierra. Y dice, bueno, es bueno también que la gente trabaje la tierra, porque primero que te conecta con la tierra, segundo que la vas a defender más porque estás trabajando en esa tierra. Entonces, como a partir de lo terrible que había pasado el 7 de octubre, sí, ellos habían recuperado un trabajo sobre la tierra, habían armado estas cooperativas, que también son cooperativas que generan trabajo para muchos palestinos y palestinas, dan comida a gente que no tiene comida, porque la situación económica para ellos del 7 de octubre empeoró bastante. Así que bueno, también pasan esas cosas, ¿no? Como en todo lo horrible. Que bueno, uno ve, es realmente impresionante, porque uno se pregunta, o sea, son gente normal, ¿no? Son palestinos y palestinas, como argentinos y argentinas, son gente, la gente, ¿no?
Pero uno se pregunta, bueno, algo hay ahí que hace que esta gente tenga una resistencia y un aguante para quedarse ahí, porque uno dice, bueno, yo por ello me hubiera, no sé yo, digo, no, yo no sé lo que hubiera hecho, pero bueno, por ahí te va, decís, bueno, no quiero vivir así más, quiero vivir mi vida más tranquilo, no quiero estar todos los días enfrentándome a esta gente. Y en este Aspecto más represivo. ustedes estuvieron allá, estos programas de acompañamiento están efectivamente para interceder, yo conozco algunos hasta tienen como pechuelas y demás que se identifican para tratar de disuadir en algunos casos con su presencia, que no sé si les habrá tocado ver en directo, pero bueno, que les han contado, cómo se vive permanentemente con eso y cómo, bueno, algo contabas vos, cómo están organizados ellos para aguantar tanto en las aldeas como en las ciudades, digamos, cómo es la organización palestina que ustedes pudieron ver ahí frente, antirrepresiva, digamos. Nosotros no presenciamos ninguna situación de tensión, en parte también porque el itinerario estuvo adecuado a privilegiar los encuentros políticos y las reuniones, y donde se sabía que podía haber algún conflicto. Sí, hay un componente de fortuna, que ahora lo voy a contar, pero principalmente se ordenó de esa manera. Al mismo tiempo, lugares donde estuvimos, a los 2 días recibíamos videos, fotos de agresiones, de situaciones donde se pudrió. Lo primero que hay que marcar es que en el último tiempo el ejército israelí tomó la política de ir a buscar a los activistas internacionales para detenerlos y deportarlos. A partir de la experiencia que ellos tienen, de qué negativo que es para ellos, la exposición en las redes sociales, el hecho de que no pueden hacerle daño a los activistas internacionales a riesgo de generar un escándalo con otros estados y demás, la política de ellos en este momento es tratar de buscar la manera de detener por cualquier motivo, aunque más no sea administrativo, a cualquier internacional para deportarlo. Entonces en este momento lo que es el activismo de presencia protectora lo desarrollan principalmente pibes y pibas israelíes que bueno, pueden llegar a ir detenidos, pero en 24 o 48 horas eso sí, pueden salir, No pueden no los pueden deportar, tampoco los van a torturar porque van a una cárcel civil, no van a una cárcel militar como los palestinos, pero bueno, ahí lo que... bueno, por ejemplo, estando en Umm al-Her, a los 2 días nos fuimos y vimos la noticia de cómo venían los colonos con una topadora, cómo les rompieron el caño de agua, y ahí había costado 2 días antes. Y cuando nosotros llegamos a Umm al-Her nos contaban de 20 días antes cómo en una agresión similar terminó perdiendo la vida, asesinado por el colono fascista Gideon Levy, Auda Catalin, que era un activista destacadísimo, un organizador y un referente comunitario, que a partir de el plantarse una cantidad de compañeros y compañeras palestinas frente a lo que era el avance de esas topadoras sobre un sector lindante con el centro comunitario, Gideon Levy en un momento saca un fierro y empieza a tirar tiros. Auda Catalin directamente filmó su propia muerte, está el video, lo pudimos ver, en un video homenaje que luego nos hicieron circular. Pero esa situación es una tensión permanente y es una situación que nunca se sabe cómo termina, y otra cosa que hay que mencionar también para completar el panorama es que, sobre todo en los últimos años, Israel acentuó mucho lo de mandar a provocar a pibes de entre 14 y 18 años, que por ser menores, primero, el ejército y la policía israelí no los puede arrestar, y segundo, que es doblemente grave si un palestino reacciona y termina por defenderse hiriendo a un colono israelí menor de edad, con lo cual eso agrega un factor de tensión adicional. En general, lo que se busca es el no entrar en provocaciones. Nosotros vimos mucho de lo que ellos llaman resistencia no violenta, en realidad es lo que nos traducen como resistencia no violenta, porque es un concepto que para nosotros nos pareció bastante interesante, hablando con distintos activistas palestinos, que, bueno, hablando en inglés existe la resistencia no violenta y la resistencia armada, pero ellos nos decían, no, en árabe no tenemos esa distinción. Para nosotros es resistencia popular y debatimos entre todos cómo resistimos y cómo accionamos para defendernos, y no hacemos esa distinción porque la violencia es la violencia del opresor, la violencia es la violencia del colonizador. Nosotros podemos recurrir a distintos métodos para defendernos, desde el solo hecho de no movernos donde estamos y no retroceder cuando nos quieren hacer retroceder, hasta tirar una piedra o lo que fuera, pero todo eso no forma parte de
una cuestión de violencia, sino de un derecho a la defensa y de una resistencia popular organizada. Y bueno, ellos buscan todo el tiempo no entrar en esas provocaciones, al mismo tiempo que no ceder, no retroceder y no flaquear frente a lo que es una provocación constante y una búsqueda permanente por hacer reaccionar para poder luego producir detenciones, con esas detenciones generar extorsiones, generar miedo, torturar. Y bueno, el compañero que mencionaba antes, Luciana Gazan, uno de nuestros guías, cada vez que llegábamos cerca de un checkpoint, se iba al fondo de la camioneta y se escondía abajo de los asientos. Él nos contó después, tengo 40 años, ya entre las distintas detenciones que tuve, ya tuve más de 9 años preso. Si me ven, me llevan en cara, con lo cual no puedo exponerme y al mismo tiempo, bueno, la búsqueda por seguir activando, por seguir mostrándole su territorio a los activistas, por seguir organizando. Entonces esta dualidad entre cuidarse del régimen y no exponerse y al mismo tiempo no dejar de activar, no dejar de organizarse y tratar también de tener una actividad laboral o económica que le permita sustentar a su familia. Hoy mencionaron el caso de los israelíes que desertan o se niegan a hacer el servicio militar, que como decía dura 3 años para los hombres y 2 años para las mujeres, que es una institución medio troncal en la sociedad israelí, digamos, casi la conclusión del sistema educativo, es casi la carta de ciudadanía. Entonces me interesa, bueno, cómo es esa situación también para que todos los ciudadanos israelíes tengan la experiencia de pasar por la guerra, ¿no? Eso es algo que marca fuego, una sociedad que todas las generaciones tengan que pasar por eso. Entonces me interesa que desarrolle un poco, bueno, este rechazo a un sector y también esto, bueno, cómo son estos israelíes que van y son acompañantes de las aliadas palestinas justamente para apoyarlas ante la represión. Bueno, sí, como decía recién Iván, o sea, el ejército es la columna vertebral, ¿no?, de la sociedad, y que todos tengan que pasar por eso es también una forma de, bueno, setearle la cabeza a la gente y lo que representa pasar por el ejército. Nosotros el año pasado pasamos una peli, después si a alguien le interesa se la podemos pasar con la autorización de su directora, que se llama Israel Desnudo, que es esta digresión, pero es muy interesante porque la directora le hace entrevistas a ex soldados israelíes, hombres, desnudos. O sea, ella los convocó nudistas, en primer lugar, pero que estén desnudos es muy fuerte porque hay algo en estar desnudo que es como que la gente no puede mentir. No sé por qué. Y bueno, cuentan cosas terribles, o sea, cuentan cosas que les pasaron, que les hicieron hacer, que incluso ellos, algunos lo cuentan de forma como jajaja, y otros quedaron traumadísimos ante esa situación. Pero algo que nos contaron estos chicos que nos pareció muy interesante es que no es solamente esta cuestión del pasaje, de convertirte en, ¿no?, un ciudadano, una ciudadana, el tema del ejército, sino que todo lo que es lo militar es tan importante a nivel económico en la sociedad israelí, ¿no? Toda la cuestión del desarrollo de las armas, toda la cuestión del desarrollo de la vigilancia, toda una cuestión de desarrollo de software, de una cantidad de cosas que hacen que el ejército sea también tu paso hacia tu trabajo futuro. Entonces no es joda no ir al ejército. ¿Y a qué parte del ejército? ¿Cómo? ¿Y a qué parte del ejército? Claro, entonces de repente, bueno, depende de lo que vos estudiaste, tus intereses, porque, bueno, vas a ir a desarrollar determinada tarea en el ejército, que vos ya sabés que eso va a terminar en que tengas tal trabajo, que tiene tal salario, que tiene ya tu vida asegurada para siempre. Entonces no es solamente hice el ejército, no hice el ejército. Incluso, por ejemplo, yo hablé con una chica con la que hablé, que una de este grupo de activistas que la conocí ahí mismo, en Masa Feriata. Fue gracioso porque estuvimos charlando un rato y en un momento le pregunté si ella había hecho servicio militar. Entonces me dijo, tardaste un montón en preguntarme eso. ¿Por qué? Le digo. Y en general la gente es la primera pregunta que me hace. Bueno, me parece medio violento como primera pregunta, ¿no? Una chica israelí de 20 años que estaba ahí activando y aguantando con los palestinos, ¿no? Que la primera pregunta sea, ¿y vos hiciste el ejército y mataste? ¿No? Me parecía, digo, bueno, sí, es bastante violenta la pregunta, y bueno, ella me dijo, sí, lamentablemente lo hice, pero yo no estuve en ningún tipo de situación, ni en un checkpoint, ni en Gaza, ni nada, sino que estuve en una cosa medio, en las escuelas, me dice. Entonces yo como le dije, bueno, menos mal, ¿no? Una cosa así. Me dijo, no, en realidad, o sea, sí, por mí, pero en realidad pensalo que significa que yo estuviera en una escuela haciendo trabajo escolar con el uniforme del ejército.
Entonces ahí, claro, me di cuenta de que es terrible, o sea, me imaginé, yo soy docente, me imaginé de golpe que en mi escuela venga alguien a dar una clase de bla, de lo que sea, con el uniforme del ejército. Y dije, claro, esto es tan troncal y tan militarizado. Y bueno, lo del movimiento esto que se llaman Refuseniks, que bueno, es una palabra que la tomaron de la Unión Soviética, que era otra cosa, pero bueno, es muy interesante porque hay algunos y algunas que lo hacen público. Esto, dicen, yo no quiero formar parte de este ejército genocida, asesino, bla, 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 entonces por esto, y hacen actos, y han hasta quemado como hacían en Vietnam, ¿no? Quemado la carta de convocatoria. Cuando pasa eso, van a la cárcel. Van 30 días a la cárcel, después salen 20 días, bueno, ¿venís? No, listo, de nuevo a la cárcel, 20 días más y así. Y ahí, por ejemplo, ayer publicamos, o estamos por publicar, la historia de una chica, que es una chica trans, que es muy particular su situación porque ella fue presa 30 días y como es trans y el ejército dice no tenemos dónde ponerte, entre comillas, está de 24 horas por día, 23 en confinamiento solitario. ¿No? Después, para hablar esto de este lavado rosa, este pinkwashing que muchas veces hace Israel, sobre no, nosotros estamos a favor de la comunidad LGTB y bla, 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 y en cambio los palestinos no sé qué, a esta chica la tuvieron un mes, 23 horas por día en confinamiento solitario. Pero bueno, entonces esto, o sea, los que hacen esto así tan públicamente no son un montón, no son la mayoría, pero lo que nos contaban es que hay un montón de gente que no quiere ir al ejército por las mismas razones, pero que no está en el lugar de, por ahí, hacerlo público e ir a la cárcel, entonces lo hacen como por izquierda, como en todos lados. Presentan un certificado médico, por problemas de salud física o de salud mental, pero en realidad es por cuestiones político-ideológicas que no quieren participar del servicio militar. Sí, o sea, conocimos a esta gente de Mesarbota, sus representantes principales, estaban en Mazaferiata, estaban en Al-Tuwani, y ese es un dato saliente de esto, porque lo que ellos nos comentaban es fluctuante la cantidad de gente que se rehúsa a entrar al ejército, siempre hay algunos que damos la cara, vamos en cana, usamos esa tribuna para denunciar, hay muchos que son esos refusniks grises que comentaba Luciana, que muchas veces en conjunto con la propia organización buscan cuál es el vericueto para salir, porque además tiene un costo, no es solamente la exposición política o que te puteen por la calle o lo que fuera, sino que también después hay perjuicios en términos laborales, en un montón de esferas de la vida, el no haber hecho el ejército, y mucho más si no lo hiciste como objetor de conciencia. Pero digo, el dato saliente es que, más allá de que es fluctuante, que cuando hay conflictos, cuando hay agresiones por parte del Estado de Israel, hay mayor número de gente que se rehúsa a ir o a volver como reservista. Lo novedoso es esta generación que actualmente tiene entre 18 y 25 años, que además de rehusarse, que además de criticar al Estado de Israel y su ejército, está empezando a poner el cuerpo, se moviliza, son unos cuantos cientos de jóvenes que arman turnos de lunes a domingo, durante el día, durante la noche, que tienen un trabajo de lunes a viernes, de domingo a jueves, porque los viernes no, después el viernes y el sábado sí van a hacer ese activismo de presencia. Entonces no es solamente el rehusarse, sino que se están transformando en una camada de activistas que protesta, que sale a las calles, que arma el bloque radical dentro de lo que es las marchas, que son las únicas que se permiten dentro de Israel, que son las marchas por el fin de la guerra y por el regreso de los rehenes. Pero bueno, es esta novedad política de estos jóvenes que van y que se organizan para estar presentes y para tener una acción concreta para poder activar y co-resistir. Ellos también marcan eso. Para ellos no se trata de ir a salvar a nadie, no se trata tampoco de ir a lavar culpas, ni tampoco de fomentar ningún tipo de idea de que es posible coexistir. Todos hablan en términos de co-resistencia, donde obviamente el liderazgo lo tienen los palestinos, las decisiones las tienen los palestinos, pero por ejemplo esos jóvenes que van para Cisjordania, bueno, si tienen algún símbolo hebreo o algún tatuaje o algo, se lo tapan, no hablan en hebreo entre ellos frente a los palestinos en señal de respeto, les pagan a ellos también, los israelíes pagan por recibir cursos de árabe porque quieren, si estás en Palestina, tenés que hablar como los palestinos, entonces de esa manera también colaborar, no solamente en una confraternización de otro estilo en el idioma de ellos, sino en el idioma del Estado opresor, sino también de aportar también económicamente, porque es una fuente de ingreso para muchos el dar clases
de árabe. Y bueno, quería decir algo más, pero me olvidé. Que como conclusión política, digamos, ¿en qué plano vieron ustedes? Bueno, han comentado bastante lo que es la vida ahí, pero esa resistencia, digamos, también políticamente, bueno, ¿cómo se vive? Han visto también organizaciones políticas, debates, sobre todo en las ciudades, digamos. Existen la organización de manifestaciones, la movilización, la organización de la solidaridad que ustedes comentaban. Bueno, en esa trama que es la resistencia palestina, ¿cómo definirían ustedes, bueno, políticamente lo que vieron y qué conclusiones eso les trajo para venir acá y ser parte de, bueno, de una agrupación que se planta, que denuncia sionismo, que desafía la censura? Bueno, ¿qué conclusiones de ustedes que han traído les interesa compartir en ese sentido de la resistencia palestina? ¿Me cargó? Bueno, ¿Estás pensando? sí, no, sí, dos cosas rapiditas, así también Luciana puede desarrollar un poco la conclusión. Lo primero, para mí, que me quedó como conclusión respecto de la resistencia, tiene que ver con que la resistencia palestina adopta distintas formas también acorde a las formas en las que Israel oprime a la población palestina. Donde hay una situación de inferioridad numérica, donde hay una zona más rural, hay más formas de resistencia de las que se llaman no violentas, que tiene que ver con resistir, con no entrar en provocaciones, con reconstruir todo lo que les destruyen, con permanecer, con triunfar mediante el no desplazamiento. Y en los lugares en una ciudad donde hay mayor concentración demográfica y donde hay una búsqueda por defender ese territorio de la presencia del ejército y demás, hemos sabido y hemos dialogado con gente que estuvo involucrada, con organizaciones que formaban parte de la resistencia armada y donde el número lo permite y donde la defensa del territorio tiene otro tenor, hay formas también de resistencia organizada con organizaciones armadas. Eso por un lado, como el pueblo palestino va respondiendo acorde también a la forma en la cual tiene que resistir al Estado ocupante u opresor. Luego, otra cuestión que también me quedó muy marcada es que todos son muy conscientes de la pertenencia a un mismo pueblo. Israel ha logrado a lo largo de las décadas dividir al pueblo palestino en una diversidad de situaciones. No es lo mismo vivir en Gaza bajo asedio y bajo sitio que vivir en Cisjordania, en una zona rural, con una agresión constante de los colonos y la protección del ejército sobre esos colonos, que estar en una zona más urbana donde supuestamente la autoridad palestina domina y cada tanto hay incursiones del ejército, ataques, detenciones masivas y demás. Tampoco es lo mismo ser residente sin ciudadanía israelí en Jerusalén, como tampoco es lo mismo ser palestino en Israel con ciudadanía israelí, con un poco más de libertad de movimiento, con pasaporte, pero todos nos fueron contando las distintas formas en las que el Estado de Israel los oprime, les limita la vida, los agrede, y al mismo tiempo todos perfectamente conscientes que es una única maquinaria, el sionismo como los oprime, y por lo tanto ellos también se reconocen como parte de un mismo pueblo que bajo distintas modalidades resiste, y resiste todas formando parte de una lucha colectiva por defender esa identidad, por defender esa pertenencia y por reunificar lo que el Estado de Israel todo el tiempo está tratando de dividir, de separar y de fragmentar. Sí, a ver, lo de las movilizaciones, desde el 7 de octubre están prácticamente prohibidas las movilizaciones de los palestinos. Entonces, ser palestino es vivir en una dictadura militar. Incluso luego vieron que ellos, Israel, muchas veces se refieren, ¿no? Bueno, pero acá hay palestinos que tienen ciudadanía y que votan, y entonces como votan ya está, listo, es democrático. Bueno, está bien, es un aspecto de la democracia, ¿no? El voto, hay muchos otros aspectos. Por ejemplo, una compañera que es palestina, que vive en Jerusalén, que tiene ciudadanía israelí, digamos, cuando nos contaba lo que era su vida diaria, nosotros dijimos, es como vivía la gente acá en la dictadura militar, en el 76. O sea, todos los días se tenía que levantar, limpiar el celular, es decir, sacar
cosas que pudieran ser sospechosas, porque ya sabía y nombres y actividades, porque sabía que la podían detener, le podían sacar el celular, se lo podían sacar para siempre, robárselo, podían detenerla, ¿no? Estas detenciones administrativas. Entonces, bueno, la situación está muy difícil. ¿Cómo? O cuidarse de allanamientos. Claro, bueno, podía haber allanamientos también, la situación es muy difícil. Así todo, pudimos nosotros participar de una movilización en un pueblito ahí cercano a Jerusalén. Todavía, o sea, está volviendo a haber algún tipo de movilización, bueno, todavía no cortan la calle, ahí me hizo ganar un poco a nosotros acá, que a veces tampoco podemos cortar la calle, si somos más, por ahí cortamos la calle. Y sí, o sea, es muy interesante, fue muy interesante también para nosotros, que nosotros teníamos de acá quizá una postura política sobre el rol que tiene la autoridad palestina en este momento, y eso nos llamó la atención, o sea, en la zona C, en las zonas del sur, donde ni hablan, ¿no? Porque no existe la autoridad palestina, ¿no? O sea, hay una claridad muy grande de que en Gaza ellos la están pasando mucho peor y que la situación es terrible, pero sí, lo que decía Iván, ¿no? Esto de somos un mismo pueblo y es la misma maquinaria la que de diferentes formas en Gaza lo está aniquilando, acá nos quiere echar del campo a las ciudades y no sabemos qué va a pasar después tampoco, ¿no? Pero bueno, entonces, en la zona C, donde no hay autoridad palestina, por supuesto ni se habla. Pero en las zonas donde está, es muy claro, como la gente tiene muy claro que son totalmente cómplices de Israel. Y nos decían incluso, no sé si habrán visto quizás las noticias, pero a nivel internacional Israel está sufriendo un aislamiento muy grande, ¿no? Y está sufriendo un debilitamiento de su postura a nivel internacional. Eso, lamentablemente, no quiere decir que esté tratando mejor a los palestinos y a las palestinas, ni mucho menos, pero bueno, muchas veces lo que sucede es que cuando alguien está más débil, trata de mostrarse más fuerte, incluso hasta lo podemos ver con lo que está haciendo el gobierno de Milei, ¿no? Después de la marcha del otro día y que se tuvo que meter el veto en el bolsillo, salió a decir que iba a volver a reducir el presupuesto universitario para el año que viene, pero bueno, es un poco lo que está pasando con Israel en este momento y muchos estados europeos, sobre todo, que son los estados que más, de alguna manera, aportan financieramente a la existencia de Israel, por lo que le compran, etcétera, etcétera, están siendo forzados a decir cosas como, bueno, vamos a reconocer el Estado palestino, ¿no? Y los palestinos dicen, ¿qué Estado palestino? O sea, como que tienen clarísimo que son acciones que están tomando en parte por las movilizaciones que hay en sus países, es decir, uno a veces por ahí se siente medio impotente, o bueno, ¿sirve de algo? Por supuesto que sirve. Es decir, el aislamiento internacional que está teniendo Israel en este momento, que está forzando a estos estados a decir estas medidas que no tienen ningún valor, el valor de la medida está en que no quieren decir eso. Es decir, están tratando de hacer eso para no hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Romper relaciones comerciales, romper relaciones diplomáticas, pero bueno, los palestinos tenían muy claro que, ¿qué Estado? Acá no hay ningún Estado. Y bueno, Iván se refería, por ejemplo, en las ciudades, que nos contaron de que había habido hace poco una organización armada. Por supuesto que debe haber cosas que no nos las dijeron y que está muy bien que nos las hayan dicho, porque no las digamos ni acá ni en ningún lado, pero no importa, está bien que lo sepamos, ¿no? Pero de una organización que se había formado, una organización armada, y que eran más o menos 100 combatientes, de los cuales, a partir de información que la propia autoridad palestina le había proveído al ejército de Israel, habían asesinado el ejército a 60 de estas personas y 40 estaban presos de por vida, ¿no? Entonces, está muy, muy claro que no es por ahí, digamos. No van a ser ellos los que van a dar una salida. Tampoco es que la gente tenga clarísimo cuál va a ser la salida. Sí que su día a día es resistir. Que una idea que a mí me quedó, que me pareció muy linda, es, mientras resistimos, estamos construyendo también, no estamos esperando a tener nuestro Estado, sea 2 estados, 1 estado. Algunos realmente ni siquiera se meten en ese debate. Dicen, ni me interesa ese debate. No, acá nosotros estamos resistiendo en nuestro día a día y construyendo esto. Bueno, eso realmente, lo que decía antes, me parece que esta fuerza que tienen en resistir es realmente muy importante y es lo que yo de alguna manera me volví con la seguridad de que van a ganar los palestinos. No sé cómo, digo, no tengo la bola de cristal, no sé qué es lo que va a pasar, pero van a seguir ahí, van a seguir resistiendo. Y lo que estamos haciendo acá en la Argentina con las marchas, lo que está pasando en todo el mundo, una vez se siente, bueno, es lejos, a nadie le importa, a Milei no le importa. Obvio que a Milei no le importa.
Digo, no se trata de Milei, no quiero convencer a Milei de que deje de apoyar a Israel, ni al peronismo, ni a nadie. Se trata acá de que los pueblos del mundo mostremos nuestra solidaridad, que es con Palestina y es con nosotros mismos también. Es una solidaridad de decir, bueno, nosotros no queremos que esto suceda en ninguna parte del mundo. Y bueno, me parece que en ese sentido vamos bien, digamos. O sea, en Argentina las movilizaciones están creciendo. No, realmente nosotros durante mucho tiempo nos sentimos, bueno, muy aislados. Fuimos durante 2 años 150 personas que íbamos al obelisco con la bandera palestina y hoy vemos que hemos tenido movilizaciones de 10.000 personas en todo el mundo. No sé si vieron ayer o anteayer, hubo en Londres, creo que fue, una especie de festival por Palestina donde había personas muy famosas. Digo, uno le puede caer bien o mal tal o cual cosa a un famoso, pero que gente muy, muy, muy famosa esté, algunos hablando porque quieren, y otros, incluso uno ve gente que se está sintiendo medio obligada a hablar. Bueno, es decir, ¿por qué la gente está saliendo, teniendo que estar obligada a salir a hablar en contra de esto, a defender el pueblo palestino? Bueno, porque tenemos razón, digamos, porque la humanidad está de nuestro lado, y porque, bueno, yo creo que vamos a terminar derrotando esta ofensiva, desde adentro y desde afuera de Palestina. Ahora vamos a abrir el micrófono para si quieren, si tienen más dudas o comentarios para hacer. Antes, quiero invitar a todos los presentes y a la audiencia también a que se suscriban a Prensa Obrera, que es el medio para difundir, en este caso, la voz de lo que vieron los compañeros de la resistencia palestina, de la lucha en Cisjordania. Así que, bueno, es un medio independiente, lo sostenemos nosotros mismos, así que los invitamos a suscribirse. Y abrimos el micrófono allá en el fondo. ¿Alguien para allá? Sí, mejor. Mientras tanto, un chivo, este domingo en la revista En Defensa del Marxismo, Luciana y yo estamos publicando un artículo extenso con todo lo que nos quedamos con ganas de decir hoy, o con aquello que nos dio no sabemos si lo dijimos en toda su completitud. Los invitamos a leerlo, les vamos a estar mandando el artículo que estamos publicando en la revista En Defensa del Marxismo. Hola, gracias. Soy Mariano Vinograd. Me sentí un poco desgarrado por la ausencia de voces como las vuestras acá en Argentina. Obviamente los conozco. En Instagram me aparecen bastante, en Facebook menos, como soy adulto uso Facebook, entonces en Facebook, en Gmail, me aparecen todas propagandas de los consulados de Israel y en Instagram los encontré, seguí la gira. Me interesó mucho esto de la existencia de movimientos análogos en varios países y la que más me interesó fue la de los rabinos. No soy religioso, pero realmente considero que si uno es talmúdico, si uno respeta los siete leyes noágicas y los 10 mandamientos, no puede compartir lo que está ocurriendo. Entonces, el otro día, para el martes, preveo la venida de Marcelo Cantelmi al grupo que nosotros utilizamos de reflexión, y me dijo que es sorprendente la unanimidad de la dirigencia judía argentina alineada con Israel, cosa que no ocurre en otros países del mundo. Me gustaría alguna reflexión sobre esto, porque salvo ustedes, la verdad, la mayor parte de los clubes, instituciones, no se expresan rotundamente. Hay algunos grupos sionistas de izquierda como Meretz o Hashomer Hatzair que lo hacen, pero ¿qué estaría pasando en Argentina, que es un país? Dicen ustedes que volvían en el avión y sintieron cierta pudor de decir que eran argentinos, se presentaron como rumanos o algo así, porque no querían ser identificados con la turba eufórica. ¿Alguna reflexión sobre esto? ¿Por qué pasa esto en Argentina? Gracias. Gracias. Sí, sobre todo lo que no queríamos era hablar con esa gente. Así que no tuvimos que identificarnos de esa manera, no llegó a esa situación. Mirá, a ver, las instituciones en general, oficiales, por así decirlo, las instituciones más viejas y oficiales del judaísmo en la mayor parte del mundo apoyan a Israel. No es algo solamente de Argentina. En Argentina, además, se da una situación de que Israel, o sea, lo que yo decía antes, ¿no? Esta cuestión de países como Estados Unidos o como Europa, que ellos de diferentes formas financian a Israel. Acá se da un poco lo contrario. Israel es la que financia a muchas
organizaciones, estas oficiales o no tan oficiales, y escuelas, etcétera, etcétera. Hay un flujo ahí de dinero. Después igual quizá Iván hasta puede contar algo de esto, de lo que pasó en La Plata, pero que las han ganado a través del dinero, digamos, ¿no? En un país donde el dinero no sobra, donde la gente quizá de repente dejó de aportar a sus organizaciones de base, algo que quizá nuestros abuelos, nuestros padres, los inmigrantes quizá apoyaban más financieramente. Me parece que muchos cayeron bajo esa órbita por un tema de dinero. En otros países lo que pasa, por ejemplo en Estados Unidos, nosotros conocíamos un poco y a partir de las personas que conocimos allá, lo que han construido son organizaciones por fuera de estas organizaciones, ¿no? Las que nosotros vemos muchas veces que hacen manifestaciones masivas, que se llama Jewish Voice for Peace, que es Voces Judías por la Paz, que es una organización que en los últimos años se ha vuelto antisionista, no empezó como una organización antisionista, pero es una organización justamente por fuera de las organizaciones judías históricas. Lo mismo, otra organización que se llama If Not Now, que es una organización que quizás está más metida en la sinagoga, está más metida en lo religioso, pero también son todas cosas que se fueron armando por fuera. Incluso hay un debate dentro de los grupos como el nuestro, de grupos judíos antisionistas de diferentes partes del mundo, quizá algunos más religiosos, de si deberíamos recuperar o no esas organizaciones o tenemos que armar cosas por fuera. Y una cosita más, y le paso a los Ivanes que por ahí quieren aportar un poco, que algo que nos dijeron los palestinos, ¿no? Esto, lo que decía el compañero de que más allá de uno es religioso y ve como la mayoría de los religiosos apoyan esto y uno dice, bueno, pero vas contra todos los preceptos humanistas del judaísmo, que son un montón. Y me quedó grabada una frase que alguien decía, Gazan, ¿no? El que fue nuestro guía en el norte, que decía, ellos dicen que esta es su tierra y que es la tierra prometida, ¿y por qué la envenenan? Dice, ¿no? O sea, arrancan los árboles, traen árboles foráneos, envenenan la tierra, sí, matan a los animales. O sea, ¿qué está pasando acá? Hay algo, es loco, ¿no? Que alguien diga, esta es mi tierra, dámela, y la envenena. Pero, hermano, si es tu tierra, ¿no la querés cuidar? ¿Por qué la querés envenenar? A partir de todo esto me acordé de lo que quería decir antes, que me olvidé cuando estábamos hablando del tema de los refusniks, y cómo el sionismo, esa es una conclusión que sacamos también a lo largo de estos meses, y especialmente en el viaje, cómo el sionismo es una negación del judaísmo, y se ve en un sentido muy, muy práctico. ¿Saben cuál es el día predilecto de los colonos sionistas en Cisjordania para atacar las aldeas palestinas? El viernes, Shabbat. ¿Por qué? Porque el resto de la semana en general tienen que ir a trabajar. Y el día que deberían estar dedicados a la reflexión, al rezo, ellos que son tan religiosos, que se caracterizan como religiosos ortodoxos y demás, utilizan el día sagrado para ir a atacar a los palestinos. Y de la misma manera, los activistas israelíes antisionistas, también en muchos casos, el día que tienen libre para poder ir a vincularse con los palestinos y para hacer ese activismo de presencia, si trabajan el resto de los días, es el viernes. Entonces ahí hay algo que se produce que es totalmente contrario a lo que supuestamente es el espíritu del Shabbat y del día por excelencia de conexión con el judaísmo, de parte de aquellos que lo sienten religiosamente, y cómo eso hay un choque entre sionismo y judaísmo muy, muy claro. Yo agregaría lo del condicionamiento económico, lo que es la construcción de una hegemonía a lo largo de las décadas, sobre todo a través de los colegios judíos. No me acuerdo exactamente el año, pero a mediados de la década del 70, Israel impone que todos los colegios de enseñanza judía, especialmente, seguro en Argentina, no sé en el resto de los países, se dejara de enseñar el yiddish y se empezara a enseñar el hebreo. Claro, pero eso lo puede hacer a partir de Lógico, hay una correlación y una retroalimentación entre el condicionamiento económico, pero también en la construcción de una identidad, en la incorporación de la bandera israelí, del himno y un montón de elementos para confundir y todo el tiempo mixturar la identidad judía con la identidad israelí, condicionándolo a lo largo de los años, que después también empalma con otras situaciones. Bueno, la voladura de la embajada del 92, la voladura del AMIA del 94, eso también produjo en todo un sector de las instituciones y de las personas que se nuclean alrededor
de esas instituciones, sean sinagogas, sean clubes. Yo me acuerdo, yo crecí en Hebraica y esas fechas eran muy centrales, y había todo un tema ahí de ligar la condición judía a la condición de tener una parte de una nacionalidad con Israel, y ni hablar de la cantidad de gente que se siente vinculada porque sus familiares, especialmente en la crisis de 2001, tuvieron que ir a vivir a Israel forzados por una presión económica, y que se transformaron también en colonos ellos mismos. Muchas veces escuchamos, tal se fue a vivir a Israel. Sí, ¿dónde está? No, está en un barrio nuevo, está en un lugar. Mirá, ¿dónde queda ese barrio nuevo? ¿De qué lado de la línea verde que supuestamente había que respetar queda? Pero bueno, está esto, y las instituciones reproducen, y es una cosa que se retroalimenta. El condicionamiento económico, la formación de una conciencia, la creación de un miedo, y cómo todo se va retroalimentando hacia esa confluencia, esa confusión que nosotros estamos todo el tiempo tratando de desarmar, de que sionismo no es judaísmo. Agrego acá, me cuelo. Es muy poderoso. La colectividad judía argentina tiene mucho poder. No es, a diferencia quizás de otros, sí, uno puede hacer una similitud quizás con Estados Unidos, pero no en todos los países hay un Elstein, por ejemplo, digamos, de Elstein que directamente, financia la rama Chabad Lubavitch, que es la más oscurantista de todo y la más reaccionaria de todas las que hay dentro del judaísmo. Y hay un poder económico, incluso no solo es así, digamos, los subsidios de Israel, pero también hay un poder económico que se expresa en una propaganda que invade los medios de comunicación, que también tiene que ver con ese poder económico que tiene el sionismo en Argentina. Y también ha habido una tendencia a absorber a gran parte de las instituciones judías. No es tan común que haya instituciones locales que no tengan vínculo con otras. Yo, por ejemplo, me crié en una institución llamada el Max Nordau de La Plata, que empezó siendo una biblioteca Yiddish, un centro de inmigrantes, como estaba el círculo italiano, el centro vasco, estaba estos que eran de habla Yiddish, y creció, y hasta el día de hoy es un club que ha tenido distintas, en un momento se vinculó a Likuf, que era una pata del Partido Comunista, después rompió también con Centro de Debate, después se vinculó a Yomer Atzair, pero desde el plano de no sionista, y hemos tenido ahí debates muy interesantes porque bueno, hemos incluso cuando yo, me acuerdo porque cuando era joven y participaba directamente, cada vez que pasaba algo, me acuerdo en el 2009, 2014, cada vez que había la operación Margen Protector o Plomo Fundido, cada vez que había una ofensiva de Israel sobre el pueblo palestino, había reuniones, asambleas, hemos votado declaraciones no en nuestro nombre, pero muy, digamos, era genuino, pero no existe tanto, me da la sensación, algo de algo tan local. En general, son instituciones muy grandes, con mucho vínculo con Israel, con partidos políticos de Israel. Bueno, mencionabas el caso de Meretz, digamos, son directamente también organizaciones que políticamente están directamente vinculadas a Israel, y creo que eso es un cambio también, que no queden tantas instituciones como eran en su momento, más culturales, más de inmigrantes, o aunque fuera religiosas, sino que forman parte más de corrientes más grandes, entonces tienen posiciones políticas muy definidas y cierto poderío económico que está atado a toda una campaña de propaganda, bueno, y de presiones que se expresa en ese intento de darle a la colectividad judía un monolitismo. Y después está, lógicamente, la persecución política, judicial y la censura. Acá tenemos entre el público a Vanina Biasi, que afronta una causa, que afronta una causa judicial justamente por pronunciarse. Está el compañero Ismael Jalil, que es abogado también de Bodar, que ha sido perseguido y enjuiciado por denunciar el genocidio en Palestina. Con lo cual hay una maquinaria, además de económica, también política y judicial, que trata de establecer en Argentina ese monolitismo, y que se expresa también en algún punto como presión en las instituciones. Yo cierro con esto, con este problema de lo económico. Este club al que iba yo estaba, por supuesto, en la lona, ahora está un poquito mejor, a lo que me fui. No, pero, y en un momento empecé a ver, por ejemplo, estaba el Schule que antes era esto, más de hablar. Y yo en un momento, bueno, te mandaban los cuadernos para que puedan hacer actividades en la escuela. Bueno, eran impresos en Israel, eran en hebreo, eran las festividades israelíes, era todo, digamos. Bueno, entonces hay ahí un copamiento
del sionismo, que es una política, digamos, una política decidida. Entonces, por eso creo que también el valor de Judíos por Palestina, que en gran parte le dio un espacio a aquellos que se sentían como segregados dentro de la propia colectividad. Y creo que, bueno, eso yo lo reivindico mucho de los compañeros. ¿Vos querías hacer una pregunta? Para que yo quede decir una- No, quería agregar una cosita más, que lo nombramos antes, no sé si todos lo saben, pero está el programa este de Derecho a Nacimiento, Birth of Right, que es un programa internacional que financia Israel, a través del financiamiento que tiene Israel, principalmente de Estados Unidos, pero que básicamente a jóvenes judíos y judías de diferentes partes del mundo les subsidia un viaje a Israel baratísimo. Para mucha gente, por ejemplo en Argentina, es una oportunidad para después ir a Europa, porque después se consiguen un pasaje medio barato de Tel Aviv a Europa, y como te dejan cambiar la vuelta, entonces la gente se anota en este Birth of Right, no necesariamente porque le interese mucho Israel, pero bueno, tiene que participar en un programa que puede durar 10 días, 2 semanas, y ahí te recontrabajan línea y te muestran, y nosotros hicimos esto, hicimos aquello, acá no había nadie, o había gente que eran unos bárbaros y no tenían agua y no tenían plantas, y nosotros trajimos el agua, y te venden ahí una cosa de Israel, te ponen ahí un soldado, una soldada que están buenos, que medio que para que te levanten un toque, no, se ríe, pero es literalmente así. Es decir, te ponen, ¿cómo es que el médico, no? Te ponen, no, este es un médico, pero es un soldado, y bueno, y están todo el tiempo ahí bajándote línea. Después hay gente que por ahí se va a Europa, pero tiene que volver a Israel, y después su pasaje es de Israel a el lugar que sea. Entonces ahí hay mucha guita, y es una maquinaria muy, muy importante de reclutamiento. Julián, ¿vos querías decir algo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? La primera pregunta, si toda esta experiencia, digamos, ustedes como parte del colectivo Judíos por Palestina, tenían planeada hacer algo similar, justamente en la organización, porque vi que estaba, bueno, Iván Hirsch estaba comentando la cuestión de su infancia, si pensaban comentarla como una forma de romper este cerco que lo que comentaba el señor Winograd, que es una cosa solo de Argentina, y si lo pensaban comentar para hacer esa ruptura, no más que nada en aquellos judíos que no necesariamente son sionistas, pero quizás se veían interpelados por la narrativa que uno, bueno, ahora yo les voy a preguntar a ustedes, es muy exagerada, pensar que bueno, que son bárbaros, todo eso. Y una pregunta en particular a vos, Iván Z, porque vos habías mencionado, por ejemplo, que ellos, la palabra, el concepto significante de resistencia es resistencia, no importa si es armada. El problema es que acá, en base justamente que ellos resistencia no lo llaman jamás, porque aparte ni siquiera están en Gaza, ¿cómo sienten ellos la cuestión cultural con la región islámica o con la cuestión árabe? Como para mostrar también si efectivamente es real esa cuestión religiosa, que por ahí acá se ve como algo exagerado. No, respecto a esto de la resistencia, nosotros no vimos en nuestro diálogo cotidiano un componente religioso político. En el sentido de que sí, hemos dialogado con personas de religión musulmana, también hemos dialogado con personas cristianas. Lo que los define mayormente y cómo intervienen políticamente ellos y cómo se relacionan con nosotros es en su calidad de palestinos, de árabes, de ciudadanos palestinos, de identidad palestina. No me pareció en ningún momento que hubiera un componente, por lo menos en las organizaciones y los activistas con los cuales nosotros nos relacionamos, un componente islamista dentro de su posición política, sí, de búsqueda del respeto de su identidad religiosa, en el caso de que lo hubiera. En otros casos era mucho más laico, más secular, pero lo principal tiene que ver con la conexión con la tierra y con esa resistencia. Luego, hay muchas organizaciones dentro de la resistencia palestina, son organizaciones políticas, la mayoría tiene su brazo armado, pero también intervienen como partidos políticos. Nosotros esto lo explicamos mucho, tanto en Cisjordania como en Gaza. No es solo
Hamas como organización predominante, hay muchas otras organizaciones. Nosotros hemos también estudiado un poco al Frente Popular para la Liberación Palestina, que es de tracción marxista, atea, y que tiene planteos mucho más parecidos a lo que nosotros militamos cotidianamente dentro de Argentina, con lo cual no apareció el problema religioso o del Islam, sí apareció el problema de la traición de los gobiernos y de las burguesías árabes, de cómo todos los países árabes han dejado en banda a los palestinos. Pero no hubo un componente, por lo menos en lo que nosotros vimos cotidianamente, de esto que vos mencionabas. Bueno, si querés, la otra parte. Quería decir algo. Bueno, mientras Luciana se acuerda, lo otro que quería agregar es esto de cómo Judíos por Palestina, vos decías, cómo ser un vehículo para la ruptura con el sionismo y demás. Nosotros, por el momento, la experiencia que hemos tenido hasta ahora es que Judíos por Palestina es mucho más un vehículo para que muchos recuperen su identidad judía de la cual habían sido expulsados o segregados por rechazo a Israel. Nos encontramos con mucha gente que en otro momento te decía no soy judío, no soy judía, pero por una necesidad de separarse y de alejarse de las barbaridades de Israel y del sionismo, y que a partir de ver que hay un espacio que te permite recuperar esa identidad judía por oposición a Israel y defendiendo los valores que vos creés que tu familia y que tu herencia tenían más que ver, sin quedar pegados, sino también todo lo contrario, combatir contra esa política supremacista, colonial, imperialista del Estado de Israel, es mucho más hay ahí un tramo mucho más interesante para recorrer. Ojalá que algún día, además, Judíos por Palestina sea el vehículo de una ruptura grande dentro de la comunidad judía que hoy en día está organizada en las instituciones del sionismo, y que rompan y que vengan con nosotros. Y es una pregunta que se repite también en las organizaciones con las cuales compartimos Global Jews for Palestine, que tiene que ver con cómo recuperar, cómo construir. En algunos casos se preguntan cómo construir nuevas instituciones judías o cómo reorganizar la vida judía al margen de Israel. Dejar de definir la vida judía a partir de su relación con Israel y volver a definirla en función de lo que históricamente fue antes del 48 y antes de la hegemonía total de Israel, que tenía más que ver con una identidad colectiva, con una solidaridad, con un cierto grado de integración a los distintos pueblos en donde se vivía. Y por eso, bueno, los invito a leer el Manifiesto Judío Global para la Liberación Colectiva, que está publicado en 8 idiomas en el sitio web de Global Jews for Palestine, que aborda un poquito esta problemática y que se hace esta pregunta de, bueno, ¿existe, se puede, hay forma de recuperar y de reconstruir esa identidad judía al margen de Israel? Bueno, algunos somos más laicos, más seculares, no tenemos tanto vínculo cotidiano, pero hay un montón de gente que todavía no hizo ese proceso de separarse o de romper con una tradición, y que tampoco tiene por qué querer hacerlo. Lo que importa acá es terminar con el colonialismo, terminar con la opresión, que Palestina sea libre, y no se trata de combatir las creencias personales de nadie en particular, sino de una organización colectiva, y también de utilizar esa identidad para esa liberación colectiva. Sí, sobre esto segundo, para nosotros es muy importante, es decir, es la persona que dice, no, yo no soy judía porque no tengo nada que ver con Israel, ganó Israel, digamos, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que decir, mirá, te robaron tu propia identidad para hacer esta barbarie, esta barbaridad. Entonces, para nosotros ahí eso es importante. Ahora, por otro lado, no se trata solamente de que venga más gente a Judíos por Palestina y recupere su identidad, sino también el hecho de que para nosotros es muy importante decir que sionismo no es judaísmo, y sobre todo que antisionismo no es antisemitismo, es judeofobia, porque hay mucha gente que tiene miedo de hablar y de salir a luchar. Esto no es una lucha de los palestinos y los judíos antisionistas y nadie más puede luchar, no. Todo lo contrario, nosotros lo que queremos es que miles y miles de personas en Argentina y en todo el mundo puedan salir a luchar sin el miedo de ser acusados de antisemitismo. Para eso es muy importante para nosotros ser claros en romper con esto de antisionismo es antisemitismo o judeofobia. En eso me parece que tenemos un rol muy importante, y en que más gente se pueda animar a salir a luchar por algo que le parece muy importante y muy grave lo que está pasando,
pero no quiere quedar como, o tiene miedo que lo persigan, etcétera, etcétera. Sobre lo anterior, solamente una cosa. Reafirmar lo que decía Iván, nosotros no nos encontramos con cuestiones así, por supuesto vimos la religiosidad, por ejemplo en este pueblo Humalquer que nosotros fuimos, que contaba Iván que habían asesinado a Auda Hatalin, en un momento estuvimos ahí unas horas y yo de repente me di cuenta que no había visto ninguna mujer palestina. Y fue como, me golpeó de golpe. Y fui y le pregunté a una de las chicas de la organización, le digo, ¿dónde están las mujeres del pueblo? Me di cuenta que me estresaba un montón esa situación. Entonces ahí me explicó que estaban en duelo. O sea, en algunas comunidades islámicas el duelo dura 40 días. Durante esos 40 días se dedican a la oración, a recordar a la persona martirizada. Y las mujeres del pueblo no podían ver en ese momento, durante ese periodo, hombres que no fueran de su familia. Entonces, bueno, son pueblos muy chiquitos. Entonces, justamente me dijo, te estaba por ir a buscar porque las mujeres del pueblo quieren verlas a ustedes, a las mujeres de la delegación. Entonces nos recibieron las mujeres a nosotras, tuvimos una charla interesantísima, nos contaron, por ejemplo, cómo después del asesinato de Auda, Israel, además de meter preso a 18 personas del pueblo que no habían hecho nada, ¿no? Y liberar al otro día al asesino, no quería entregar el cuerpo para que se pueda hacer la ceremonia fúnebre correspondiente, entonces las mujeres llevaron a cabo una huelga de hambre para que devuelvan el cuerpo, que finalmente lo devolvieron, y bueno, fue toda una situación muy interesante. Pero, digo, más allá de eso, no es que nos encontramos con una cuestión de la política y la religiosidad juntas. Sí es importante, me parece, que ustedes sepan que, como dijo Iván antes, la resistencia palestina en Gaza no es solamente Hamas, no es casualidad que los medios hablen solamente de Hamas, que es una organización muy religiosa, pero hay otras organizaciones, es decir, ojo con esto, pero además también tengamos presente que, ¿qué dice Israel? Estos son unos fanáticos religiosos, no como si Israel no fuera fanático religioso, estos son unos fanáticos religiosos, con ellos no se puede hablar, no se puede hacer nada, pero cuando la OLP era la principal organización de la resistencia palestina, es una organización 100% laica, tampoco un Estado palestino. Entonces, digo, tengamos cuidado con que Israel utiliza una religiosidad propia, muchas veces, para hablar mal del otro, cuando ellos son igual, como si esa fuera la causa de que no pueda haber paz o lo que sea, pero cuando la organización de la resistencia palestina era laica, bueno, también la combatió Israel, entonces, bueno, no es por ahí el problema. Bueno, me parece que estamos, ¿no? Sí. Por la hora. Bueno, muchas gracias. Concluimos la actividad. Pido un fuerte aplauso para